Shalom la que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Para esta semana vamos a estudiar Hechos número 22, en el cual vamos a ver a Shaul contando la anécdota de su vida en frente de una gran multitud furiosa de judíos ortodoxos que pretenden quitársela. Ahora, ellos van a escuchar a Shaul hasta cierto punto. Realmente no lo van a dejar explicarse ni terminar la idea que quería expresar él. Él quería hablarles sobre Yahshua, quería hablarles sobre el milagro que él había vivido, su cambio de judío ortodoxo a israelita, porque él dejó el judaísmo para ser de nuevo parte del pueblo de Israel. Les explico, que yo sé que muchas veces lo he dicho y lo he explicado, pero es muy importante. Nosotros no somos judíos. Nosotros somos pueblo de Israel. El pueblo de Israel se divide en 12 tribus. La tribu de Yahudá, que es como se dice realmente, es solamente una tribu. Y esa tribu es buena, es la tribu de donde viene el Mesías, está muy bien. Pero lo que es el judaísmo es una religión. No somos ni judíos ni cristianos, somos pueblo de Israel. Y él, Shaul, ya había regresado a ser parte del pueblo de Israel. De hecho, Shaul realmente es de la tribu de Benjamín. Pero él, a pesar de ser de la tribu de Benjamín, era judío. Eso no es posible. Si usted es de una tribu de Rubén, imaginemos, o de Isaacar, usted no puede ser judío jamás, porque su tribu no es esa. La tribu de Yahudá es la tribu de los judíos, llamemos. Y curiosamente, hoy en día, cuando una persona vuelve a raíces hebreas, automáticamente se hace judío, no sé ni cómo. Dicen, no, es que los sefardíes, ustedes saben que los sefardíes son los españoles que se vinieron de España a América y tienen raíces israelitas, de la tribu de Efraín, realmente, aparentemente, ¿verdad? Se dice mucho de teorías y demás, pero bueno, es posible que sean de la tribu de Efraín. Entonces ellos dicen que son judíos, pero es que realmente son de la tribu de Efraín. Y la gente confunde el judaísmo con la Torá no es de los judíos. La Biblia, el Tanakh no es de los judíos, eso es del pueblo de Israel. Y están muy confundidas las personas que se autonombran judíos cuando no deben. Es más, yo he tenido discusiones amenas, algunas y otras no, con personas que se hacen llamar rabinos y ellos dicen ser judíos. Yo les digo, usted puede mostrar que es judío. Tiene, aunque sea 7 antepasados anteriores a usted, que realmente se le pueda decir que tenían sangre de la tribu de Yahudá. Ellos no pueden. No es que mi mamá era judía, bueno, entonces no es judío, porque la tribu la lleva el varón, como vemos en el estudio de Ruth, que ahí se recontraexplica que es el varón el que lleva a la tribu, no es la mujer, porque Ruth era moabita y Ruth es la abuela del rey David, entonces el rey David automáticamente quedaría excluido de esa tribu, si fuese así la lógica judía. Pero ese es otro asunto. Los judíos dicen que la mujer lleva a la tribu porque eso fue una ley nueva que ellos inventaron después de la gran desgracia que entró Roma y pues abusó de muchas mujeres y de ahí nacían hombres que no tenían sangre israelita o judía. Entonces, debido a eso, ellos inventaron esa ley para mantener la tribu y decir que la mujer llevaba la tribu, porque solamente se podía saber si el padre era o no, perdón, no se podía saber en aquel entonces si el padre era un romano que había abusado de una mujer, por desgracia, o era el verdadero esposo de dicha mujer. Entonces se inventaron esa ley. Pero eso no es correcto. O sea, lo correcto es que la tribu la lleva al varón. Y aún así no es ni siquiera una cosa sanguínea, es una cosa que la gente lleva en el corazón, primeramente. Las personas que hacen la Torá, escrito está, van a recibir, van a ser parte del pueblo también, ¿verdad? Eso es parte de la promesa de Yahshua, injertar a la gente nueva, pero no hay cristianismo. Bueno, con esa introducción, comencemos con el capítulo 1. Dice así, hombres, hermanos y padres de Israel, escúchenme ahora, que hago mi defensa ante ustedes. ¿Qué pasa aquí? En el capítulo anterior vimos cómo Shaul era perseguido por una turba de judíos que querían matarlo. Mientras lo estaban golpeando, porque ya lo habían golpeado, le habían creo que lanzado piedras o le habían dado de bofetadas, de látigos, etcétera, llegó un escuadrón romano y lo tomó a Shaul para protegerlo, porque no pueden matar a una persona así como así, porque la ley romana protege a la gente en general, pero especialmente a los romanos. Ellos no sabían que estaban defendiendo un romano. Shaul tiene sangre romana también. Pero
Ellos no sabían que estaban haciendo eso, entonces lo tomaron, lo alzaron como si fuese, qué sé yo, un ataúd, imagínense, se lo pusieron en los hombros y lo sacaron de ahí con el escuadrón para poder protegerlo. Y Shaul pidió que por favor le dieran un momento para él explicarse. Entonces aquí es donde Shaul comienza con su discurso y lo va a decir en hebreo. Para la gente que dice que la Biblia es griega, no, la Biblia no es griega, es hebrea. Él mismo va a decir que lo dijo en hebreo y los israelitas al escuchar la Kadosh Lashon, que es la Kadosh es santo y Lashon es lenguaje, lengua, la lengua santa, que es el hebreo, entonces ellos se van a mantener en silencio. Entonces comienza así de nuevo: hombres, hermanos y padres de Israel, escúchenme ahora, que hago mi defensa ante ustedes. Cuando le oyeron hablar en hebreo, se calmaron más, así que continuó: yo soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero cuando vivía en esta ciudad e instruido a los pies de Gamaliel en todos los detalles de la Torá de nuestros padres, era celoso de Elohim, como todos ustedes son hoy. Ok, Shaul se está dirigiendo a una gran multitud a gran voz. Él está hablando muy duro. Él dice: yo soy judío. O sea, él realmente no es judío. De nuevo, les explico, es de la tribu de Benjamín. Pero él dice que él era judío de religión. Era un judío de antes. Hoy en día no, por supuesto. Pero él está diciendo yo soy, como si fuese en el presente. Y de hecho lo es, porque él tiene descendencia judía en el sentido de la religión, ¿verdad? Es como que yo diga: yo nací en la iglesia católica, entonces yo puedo decir yo soy católico, aunque yo no lo sea. O sea, yo fui católico, mi familia fue católica, o toda mi familia es católica, por desgracia. Y yo puedo decir yo soy católico y yo he abandonado el catolicismo y ahora estoy siguiendo a Yeshua como es. Un ejemplo, si yo tuviese que dar mi testimonio. Pero aquí tenemos a Shaul diciendo: yo soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia. Ok, pero cuando vivía en esta ciudad he sido instruido a los pies de Gamaliel. Ve, él tiene, como decir, sangre romana mezclada con la israelita y Gamaliel lo entrenó a él. Gamaliel es un rabino que todavía hoy en día se menciona. Y hay personas que al leer el Talmud siguen mencionando a Gamaliel y tomándolo como ejemplo, como un gran maestro. Este Gamaliel fue el que entrenó a Shaul. Se dice, no me consta, pero se dice que Gamaliel, si tomaba a un discípulo, lo obligaba a memorizar la Torá. O sea, ellos tenían que memorizar rollos. Tenían que memorizar, qué sé yo, el rollo de Isaías, el rollo de Jeremías. Tenían que memorizar mínimo la Torá, conocerse los salmos de memoria. Ellos ni siquiera tenían necesidad de leer. Y la gente dice: bueno, eso me parece imposible. Pero en aquel entonces, sin televisión, sin la radio, sin todas esas distracciones, la gente era más inteligente en ese sentido, se acordaba las cosas y no había otra forma. Es más, yo recuerdo que todavía cuando yo estaba más joven, yo tenía que saberme mínimo unos 5 números de teléfono de memoria, porque uno no tenía celular ni todas estas facilidades. Mínimo, que eran números de teléfono fijos, y aún así me sabía un poquito más. Hoy en día no me sé, pero ni uno, con costos me sé el mío nada más, pero para poder dárselo a otras personas, pero ahí en fuera, o números de teléfono yo no me sé. Entonces esta gente tenía más memoria que nosotros también. Y él se entrenó con Gamaliel, eso es lo que está diciendo Shaul. Dice en el 4: perseguí hasta la muerte a los seguidores de este camino. ¿Cuál es el camino? El camino se refiere, bueno, el camino a la Biblia, a la Torá, pero al referirse a este camino se refiere a las personas que siguen a Yeshua, porque ellos lo querían matar por ese motivo. Dice: perseguía hasta la muerte a los seguidores de este camino, arrestando hombres y mujeres, y los echaba en prisión. En el 5, el Cohen Agadol y todo el Sanedrín también pueden dar testimonio de esto. En verdad, después de recibir cartas de ellos y sus colegas en Damex, en Damasco, estaba de camino para arrestar también a los de la ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Hacía Shaul. Shaul era una persona que perseguía a los que mal llamados cristianos, llamemos, las personas que seguían a Yeshua. Eran israelitas, pero que seguían a Yeshua. Entonces él los perseguía junto con un escuadrón de gente, no sé cómo funcionaba, y le daban poderes. El Cohen Agadol, el sumo sacerdote del templo, le daba poderes a él, cartas y permisos y sellos y demás, para que él pudiera arrestarlos, llevárselos a prisión y ahí torturarlos, golpearlos
o encarcelarlos y dejarlos encerrados ahí, y quién sabe qué más, ¿verdad? Probablemente la muerte. Entonces Shaul era uno de los que se encargaba de eso y era muy famoso. Es más, era muy activo en lo que él hacía, tan activo como hoy en día podemos leer sobre su actividad y sobre todas las cosas que hacía y sobre todo la energía que tenía Shaul. Shaul es de esas personas que tienen mucha energía. No sé si alguna vez han conocido a alguna persona así, que puede trabajar muchas horas, que puede estar de pie mucho tiempo, que le es imposible estarse quieto. Él era así, pero para el mal. Entonces Yahweh lo reclutó para sí mismo, ¿verdad? Para su reino, para dar testimonio sobre Yahshua. Y él era una persona que persiguió mucho a la congregación de aquel entonces. Está contando eso. Dice en el 6, cuando iba de camino y acercándome a Damasco, alrededor del mediodía de repente me rodeó una luz brillante del cielo y vino como un relámpago. Ok, esto ya lo habíamos leído anteriormente, ahí está el estudio por si quieren verlo y podemos ver más a fondo este testimonio que Shaul está dando. Dice en el 7, caí a tierra y oí una voz que decía, Shaul, Shaul, ¿por qué permaneces persiguiéndome? ¿O por qué me persigues? Él escuchó una luz, perdón, desde la luz escuchó una voz, y esa voz es el Mesías, dice en el 8. Yo respondí, Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Yahshua de Nazaret, me dijo, y me estás persiguiendo. Dice en el 9, los que estaban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me estaba hablando. O sea, la gente que estaba alrededor sí tuvo la dicha de ver esa luz, que fue una luz repentina e inexplicable, pero no pudieron escuchar la voz de Yahshua, porque el mensaje era solo para Shaul. Dice en el 10, y dije, ¿qué debo hacer, Adón? Y Yahshua me dijo, levántate y entra en Damasco, y allí se te dirá todo lo que ha sido preparado para que hagas. En el 11, yo había quedado ciego por el resplandor de la luz, por lo tanto mis acompañantes me llevaron de la mano a Damasco. O sea, él había quedado ciego después de ver ese resplandor tan fuerte. Los que estaban con él, que fijo eran judíos ortodoxos, se lo tuvieron que llevar y llevarlo a una casa en Damasco y dejarlo ahí. Dice en el 12, un hombre llamado Hanayá, un seguidor observador de la Torá que era altamente estimado por la comunidad judía de allí, vino a mí, se paró a mi lado y dijo, hermano Shaul, recobra la vista. Y en ese momento recobré la vista y le vi. Esto tiene un simbolismo. Shaul encuentra a Yahshua. Yahshua aparece en un resplandor. El resplandor deja ciego a Shaul. Shaul ya era ciego de por sí, pero de alma, no de vista. Pero él queda ciego. Y se tiene que acercar un hombre que estudia Torah, que sigue al Mesías, que es mandado por Yahweh, que Yahweh le habla a él y él se acerca a Shaul. Bueno, Yahshua le habla directamente a este hombre, a este Haniyah. Se acerca a Shaul y pone sus manos sobre él y él recobra la vista. Al recobrar la vista, Shaul cambia por completo y se da cuenta de que de hecho Yahshua es el Mashiach y que lo correcto es adorarlo y seguirle. Ahora dice en el 14, él dijo, Elohim de nuestros padres determinó de antemano que conociera su voluntad. Veas al Sadik y oiga su voz. Ok, la voluntad de Yahweh era que pudiera ver al Sadik. ¿Quién es el Sadik? ¿Quién es este justo? Es Yahshua, de nuevo, en el 15, porque le serás testigo para todos de lo que has visto y oído. En el 16, así que ahora, ¿qué estás esperando? Levántate y sumérgete, o sea, que haga tevilá, que haga inmersión, bautismo. Levántate y sumérgete, y que tus pecados sean lavados al mismo tiempo que invocas su nombre. O sea, le está pidiendo que vaya, haga inmersión después de recobrar la vista y que invoque el nombre de Yahshua y que así sea perdonado sus pecados. Dice el 17, después de haber regresado a Jerusalén, sucedió que mientras estaba orando en el templo, me vino como un trance. Él estaba en el templo. Vea que el templo sí importa, como les digo siempre, el templo es importante. Él tiene un trance o una visión. Dice en el 18, y vi a Yahshua que me decía, date prisa, sal de Jerusalén inmediatamente, porque ellos no aceptarán lo que tienes que decir acerca de mí. O sea, Yahshua le está avisando, váyase de Jerusalén porque lo van a matar. Y esto fue algo que él vio en el templo, un trance que tuvo o una visión.
Dice en el 19, yo dije, Adón, ellos mismos saben que en todas las sinagogas yo solía arrestar, echar en prisión y azotar a los que confiaban en ti. También cuando la sangre de tu testigo Esteban estaba siendo derramada, yo también estaba allí, totalmente de acuerdo, hasta cuidaba las ropas de los que lo estaban asesinando. ¿Qué pasa? Tenemos que Shaul, después de la visión, después de recobrar la vista, se fue al templo, se fue a Jerusalén. Y él quería hablarle a los judíos del templo sobre Yahshua. Pero Yahweh le está diciendo que no lo haga porque si lo hace no le van a creer, no lo van a aceptar. Entonces más bien le está diciendo que se vaya de ahí para que pueda ir a predicarle a otras personas. Y eso fue lo que hizo. Venimos leyendo cómo le ha predicado a otras personas en tantos sitios. Y Shaul está contando de que él mató a Esteban también. Él fue cómplice de la sangre de Esteban, que es Estéfano. Que también hay un video, ya leímos sobre cómo lo mataron, cómo lo apedrearon injustamente. Intentaron buscar un crimen y no lograron encontrarlo. Más bien lo que encontraron fue argumentos muy buenos de parte de Estéfano, que fueron argumentos dados por Yahweh. Yahweh le dio la inteligencia para hablar. Debido a esto, los judíos ortodoxos se enojaron y lo mataron, lo mismo que hicieron con Yahshua. A pesar de que Yahshua tenía razón y demostraba ser bueno y demostraba sanar gente, decidieron matarlo. Aquí pongo yo en el video que él es el primer mártir, pero podría ser el primer mártir realmente Juan el Bautista. Todo el mundo señala a Estéfano de esta manera, pero bueno, Juan el Bautista se podría decir que fue el primero. Dice en el 21, pero él dijo, en marcha, porque te voy a mandar muy lejos a los Goyín. O sea, Yahweh dijo, levántese, váyase, porque lo voy a mandar muy lejos a los incircuncisos, a los Goyín, para que ellos aprendan. Ellos van a aprender y van a dejar de ser incircuncisos, tanto de carne como de corazón. Yo fui un incircunciso también, de ambas, de carne y de corazón. Yo primero dejé de serlo de corazón y después fui y me circuncidé. Para la gente que no diga que eso no se debe hacer, háganlo. Eso es un pacto, eso importa. Y Abuelo les va a otorgar más dones a ustedes. Entre más cosas hagan, más dones les otorga. Imaginemos que no están haciendo ni siquiera el Shabbat. Bueno, hagan el Shabbat para que vean cómo Yahweh también les va a dar más cosas todavía, más conocimiento, más inteligencia. Pero eso va a depender de ustedes, qué tanto amor tengan por Yahweh y qué tantas ganas tengan de no solamente de salir adelante en esta vida, sino en la que viene. O sea, el premio no es aquí, va a ser después, pero no les niego que aquí Yahweh los va a recompensar también, porque Yahweh no se va a quedar así de brazos cruzados con un hijo de él que, qué sé yo, que le estén robando, que le estén mintiendo, que le estén engañando, o, o que no tenga que comer. Yahweh les va a dar todo lo que necesitan. Y puede que les dé aún más, que sobreabunde la riqueza. Pero eso sí, ustedes tienen que ser cumplidos, ¿verdad? O sea, cumplan con la parte del pacto. Yahweh es muy bondadoso, aún así le da a las personas que a veces pues, no se lo merecen. O a veces esas personas que tienen mucho, tienen muchísimo porque son malas. Y Satanás los pone en ese pedestal, llamémoslo, para que traten mal a otros también. Y Yahweh lo permite para que esos otros que son humillados y maltratados, imaginamos que tienen un jefe muy malo, muy cruel, pues eso los despierta. A veces las personas se hacen fuertes en los momentos más difíciles. Y bueno, consideren eso, ¿verdad? Ese es mi pensar. Dice en el 22, ellos habían estado escuchando hasta este punto. Después de que habló de Estéfano y de cómo lo mataron, entonces ellos escucharon hasta ese punto y ya no querían oírlo más. Dice, pero ahora gritaron a lo más alto que pudieron. De la tierra se libre de tal hombre. El hombre merece vivir. O sea, están pidiéndole a Roma que mate a Shaul. Que la tierra tiene que librarse de Shaul y tienen que matarlo. En el 23, ellos estaban dando alaridos, agitando sus ropas y lanzando polvo al aire. Esto es muy común en la época. Ellos lo que hacían era tomar polvo, lanzarlo hacia arriba y entre los gritos y la confusión todo se veía muy intimidante. Ese montón de polvo, esa nube que los cubría, esos gritos, la gente pues alborotada, se temía una sedición, que el pueblo se levantara y así Roma perdiera el control. Era una manera como de amenazarlos.
Dice, ellos estaban dando alaridos, agitando sus ropas y lanzando polvo al aire. Así pues, el comandante ordenó que le trajeran a los cuarteles y que fueran interrogado y azotado para averiguar por qué causa agitaban así contra él. ¿Qué está haciendo el general? Azotándolo para que él diga la verdad. Va a tomar a Shaul, lo va a amarrar, lo va a encadenar también, le va a dar de azotes hasta que él diga lo que ellos quieren oír. Esto, como todos sabemos, esto no sirve, ¿verdad? Azotar a las personas, van a confesar lo que la persona quiera que diga, aunque no haya sido. Si yo no me he robado nada y me azotan y me azotan y me azotan y me dicen, sí, usted se lo robó, va a llegar un punto y yo le voy a decir, sí, sí, yo me lo robé, ya no me pegue más. Eso es lo que le van a hacer a Shaul, pero no van a poder. En el 25, pero mientras les tiraban con correas para azotarle, Shaul dijo al capitán que estaba allí, ¿es legal para ti azotar a un hombre que es ciudadano romano sin no haber tenido ni siquiera un juicio? En el 26, cuando el capitán oyó esto, fue y se lo reportó al comandante. ¿Te das cuenta de lo que haces? Este hombre es un ciudadano romano. Es un crimen azotar a un hombre romano. Pueden azotar a cualquier persona, pero un romano no. Tiene más derechos. Dice en el 27, el comandante vino y dijo a Shaul, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Sí, le dijo él. En el 28, el comandante respondió, yo compré la ciudadanía por una gran cantidad de dinero. En lo cual le responde Shaul, pero yo la obtuve de nacimiento, dijo Shaul. O sea, mientras el comandante de la guardia tenía la ciudadanía romana por haberla comprado, Shaul dice que la tuvo de nacimiento, o sea, tenía aún más valor. Dice el 29, enseguida los hombres que lo iban a someter a interrogatorio se apartaron de él, y el comandante también tuvo miedo porque se dio cuenta de que había puesto una cadena a este hombre que era ciudadano romano. Por este motivo lo podían ejecutar al comandante. Entonces tuvieron miedo de hacerle daño sin haberle hecho un juicio previo. En el 30, sin embargo, al día siguiente, puesto que él quería saber la acusación específica que los Coanín, que son los sacerdotes, tenían contra él, lo soltó y ordenó a los principales Coanín y a todo el Sanedrín que se reuniese. Entonces trajo a Shaul y lo puso delante de ellos. Aquí termina el estudio. ¿Qué pasa? Toman a Shaul, lo llevan a enfrente de una gran multitud de gente de nuevo, pero en este caso van a ser Coanín y los Sanedrín, y el Sanedrín, que este es, por decirlo así, los que regulaban los escritos, que copiaban los textos, que eran los jueces, pero del lado de Israel, claro está, no del lado de Roma. Todo el Sanedrín estaba enfrente de Shaul y lo iban a juzgar. Y ahí termina el capítulo. Vamos a ver qué sucede después, en el capítulo 23. Pero eso va a ser la próxima semana. Espero que les haya gustado y les haya servido. Que Yahweh los bendiga en el nombre de Yahshua. Recuerden compartir todo. Shalom Urahot, paz y bendiciones. Camino a Damasco, con botín maniatado a mis espaldas. Solo azotados van a ser callados, solo en prisión van a ser desconsolados. Llevaba a mis enemigos para ser juzgados. Camino a Damasco, luz brillante aún más que el sol. Luz cegadora, luz castigadora, como relámpago que aflige el alma y la restaura, como rayo que alumbra, pero ciega y destruye. Dura, dura, dura cosa me es dar coces contra el aguijón. El lobo dejará la presa cuando ya la tiene entre sus dientes, ya ha probado la sangre inocente, cuánto le gusta. ¿Podrá el lobo dejar la presa? Luz que me derriba pesadamente a tierra,
como roca de pedernal, resplandor sobrenatural, estallido ruidoso que hace vibrar mis huesos, temor mezclado con gozo. ¿Quién es este que me habla mientras sollozo? ¿Quién es ese que no reconozco? Lo veo pero desenfoco. Persigues a quien buscas, respondió, acosas a quien deberías amar y maltratas a los que nunca deberías castigar. De camino a Damasco, con botín maniatado a mis espaldas, solo azotados van a ser callados, solo en prisión van a ser desconsolados. Llevaba a mis enemigos para ser juzgados. Camino a Damasco, luz brillante, aún más que el sol. Luz cegadora, luz castigadora, como relámpago que aflige el alma y la restaura, como rayo que alumbra la noche, pero ciega y destruye. Dura, dura, dura cosa me es dar coces contra el aguijón. He visto al Tzadik y he escuchado su voz. He visto y he quedado ciego. Estoy ciego, pero ahora sí puedo ver. Oh Tzadik de Tzadukim eres Kadosh, Kadosh el más Kadosh, ese es mi Señor. Como no pude verte, como no pude entender, como no acepté lo que ellos decían tener. ¿Cómo alguien puede equivocarse tanto en lo que ha de hacer? Oh Tzadik de Tzadukim eres Kadosh, Kadosh el más Kadosh, ese es mi Señor. ¿Podrá el lobo dejar la presa? ¿Podrá el lobo ser una oveja de mi Adón?